Hay que saber pensar como piensa el enemigo. Actúa como un matemático y un poeta. Sigue una línea lógica pero al mismo tiempo asocia libremente. Construye silogismos y metáforas. Un mismo elemento entra en dos sistemas de pensamiento. Estamos frente a una inteligencia que no admite ningún límite. Lo que en un caso es un símil, en el otro es una equivalencia. La comprensión de un hecho consiste en la posibilidad de ver relaciones. Nada vale por sí mismo. Todo vale en relación con otra ecuación que no conocemos. El fragmento que ustedes acaban de escuchar es de la novela Blanco Nocturno de Ricardo Piglia. Efectivamente es un momento de crisis en la novela. No les voy a spoilear esa parte, pero sí he decidido tomar este fragmento para mostrar cómo Blanco Nocturno puede ser leído desde una perspectiva policial, ¿no? Es un policial, efectivamente, pero es un policial que también tiene la bondad de darnos algunos detalles de qué es lo policial como tal, ¿no? Y entonces por eso aparecen estas dos lógicas, ¿no? Es decir, actúa como un matemático, pero al mismo tiempo como un poeta. Es decir, para encontrar esta lógica que se nos escapa, hay algo ilógico que está ahí y que hay que encontrarlo para encontrar al criminal. Bienvenidos a Libros y Laberintos, yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas. Hoy quiero traer, como ya dije, la reseña Blanco Nocturno. Ricardo Piglia fue un escritor, crítico literario, profesor universitario y ensayista que nació en 1941 y murió en 2017, estaba muy cerca de su muerte. Y claro, él en los años 60 estudió historia en la Universidad Nacional de La Plata. Luego trabajó de editor en Buenos Aires sacando una serie negra, es decir, una serie de autores que eran en su mayoría estadounidenses, pero que trabajaban en hard boiled, es decir, del policial clásico, una formulación más allá que tiene que ver con un detective también. Pero este detective es un detective que es vulnerable a las acciones de las cosas. El detective clásico es un detective que no es un marginal, que resuelve todo a partir de la lógica racional, que detecta los signos, lee las cosas, lee los escritos y de ahí soluciona el crimen. Sin embargo, en el hard boiled nos encontramos con un detective como Philip Marlowe de Raymond Chandler, digamos, que entra a una sociedad corrupta, llena de dinero, de mujeres que son pues femme fatales en su mayoría y que tienen que ver con un enigma, pero al mismo tiempo con cómo esa acción afecta al detective directamente, ¿no? El detective puede ser herido, puede estar en riesgo y eso también es algo, un atractivo de este tipo de policial. Y esta fue la serie que Ricardo Piglia sacó, donde están algunos como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, entre los más importantes. Ricardo Piglia escribió 5 novelas: Respiración Artificial, La Ciudad Ausente, Plata Quemada, Blanco Nocturno y El Camino de Aida. Tiene también algunos libros de cuentos y varios libros de ensayos, ¿no? Blanco Nocturno es una obra que parece costumbrista, y esto porque construye un mundo que está en una provincia de Buenos Aires, pero también de Argentina, que está alejada de la metrópoli, ¿no? Entonces nos encontramos con una especie de costumbrismo casi poético, porque lo que él construye es un mundo que está de alguna forma en pleno pues auge de la modernización. Creo, según yo, es 1975, un año antes del golpe de estado en Argentina. Y claro, tiene que ver mucho con esa construcción de un mundo rural, un paisaje del campo, donde están los gauchos todavía, y al mismo tiempo tiene que ver con esta destrucción de la tecnología, de la modernidad, que se apropia, digamos, de la vida de esta pequeña gente. Estas pequeñas gentes tienen sus costumbres, tienen sus lugares fijos donde viven su vida, pero no pasa mucho en este pueblo y al mismo tiempo sucede un crimen, ¿no? En Blanco Nocturno vamos a estar en busca de la solución de la muerte de Tony Durán, que es un aventurero que llegó a este pueblo junto con unas gemelas que se llaman las hermanas Belladonna.
Entonces, como ya adelantaba, tiene que ver esto con el policial, ¿no? Como ya dije, hay como dos tipos de policial, básicamente, que son grandes géneros de la literatura popular, se podría decir. Y yo creo, yo me quedo con la hipótesis clásica, es decir, de que el detective no está tan adentrado en el crimen mismo como para sufrir pues un patatús, digamos, ¿no? Para sufrir una embestida, para sufrir algo que lo enajene completamente. Eso que sucedía en los hardboiled norteamericanos. Y sin embargo, se puede leer también esta novela desde ese rasgo, ¿no? Yo apunto por la literatura de policial clásico porque hay que resolver un enigma, ¿no? Es decir, el de Tony Durán que llega a este espacio y al mismo tiempo se arma una especie de paranoia y al mismo tiempo también algo que tiene que ver con las costumbres, ¿no? Muy arraigadas en esa tierra de aparentemente rechazar al otro, ¿no? Que sería Tony Durán, pero en este caso como que lo admiten. ¿Y por qué lo admiten? Pues es algo que hay que estar al corriente, ¿no? O sea, siguiendo el lector. ¿Por qué? Porque Durán llegó a este lugar y la gente parecía aceptarlo, cosa que, según dice el narrador, no debería ser así. Yo creo que el estilo de Piglia es de alguna forma o sea, tiene una maestría para construir los detalles, estos detalles rurales del mundo rural, porque al mismo tiempo es, como yo dije, o sea, creo, ¿no? Puede ser como entendido como esta novela un poco costumbrista, pero al mismo tiempo es, digamos, una novela de un relato de acción. Entonces, esta oscilación entre la no acción y la acción están constantemente pues moviéndose y avanzando dentro del relato, ¿no? Esto no quiere decir que hayan joyas poéticas, es decir, algunas frases, algunas paradojas que construye Piglia a partir de las cosas que se desarrollen de la trama, ¿no? Y entonces estas joyas poéticas aparecen como faroles, digamos, en una carretera oscura, aparecen como faroles distanciados uno de otro y al mismo tiempo te dan cierta esperanza, o sea, te hacen que te muevas en la narración y de alguna forma eso también es como lo bello del blanco nocturno, ¿no? Es decir, este oxímoron blanco nocturno que al mismo tiempo es como la palidez y la oscuridad mezcladas, pero cuando se diferencian transmiten toda esa violencia entre que las dos pueden llegar a construir, ¿no? Entonces el estilo es claro, es pulcro, no tiene florituras de un barroquismo, digamos, y sin embargo no es completamente realista. Y esto es algo que me ha llamado mucho la atención, porque solo alguien con tanta experiencia en la narración, o tanta experiencia enseñando, o tanta experiencia pues escribiendo y leyendo sobre todo, puede construir uno de estos mundos. La novela está dividida en dos partes, ¿ya? La primera parte es justamente esta aparición de Tony Durán y su trágica muerte y cómo eso se tiene que resolver, ¿ya? Digo muerte porque no debería ser un spoiler porque desde el principio ya como que se sabe básicamente que él es como que el personaje que va a morir por algunas razones. Y claro, entonces tenemos el relato del crimen y el relato de la solución del crimen, que es una parte grande, la primera, ¿no? En la segunda ya intuimos una solución a la problemática de esta novela y por eso no te saltes a la segunda parte. No ojees la novela porque si no te vas a llevar un spoiler y no es conveniente cuando se trata de novelas policiales. Entonces tenemos a Tony Durán que llega con las hermanas, las gemelas Belladonna. Estas hermanas, Ada y Sofía, pertenecen a una familia adinerada que es o sea, hay un círculo muy pequeño de familias adineradas y al final también hay
los otros, ¿no? Los que están excluidos de esta aristocracia, supuestamente. Y claro, es todo un mundo que construye Piglia y eso es lo fascinante de su novela. Entonces llega Durán y claro, él lastimosamente o por varias causas o una sola causa, pues lo encuentra muerto. Lo que más me ha gustado de esta novela, lo que me ha encantado de esta novela es cómo ella trabaja el género policial, ¿no? Ya dije que es una novela que tiene un paisaje rural, tiene muchos detalles, es un lugar aislado, que está como que separado del mundo, de la metrópoli argentina, digamos, y al mismo tiempo tiene dentro de sí al detective que va a solucionar las cosas, ¿no? Entonces, un policía siempre es un buen policial, como el que es del Ricardo Piglia, siempre es una especie de viaje contra el tiempo, ¿no? Escuchas prácticamente el tic-tac de los detalles porque uno siente que tiene que resolver el crimen antes que el detective mismo. Y esto es parte de la lógica del policial. Y eso es lo hermoso del policial también, porque, claro, en realidad muchas pistas falsas son las que te da el policial, o sea, el narrador mismo. Y vos, como lector, tienes que saber, pues, diferenciarlas, discernir entre todas estas, ¿no? Y eso es lo lindo de leer policiales. Debo admitir que lo que menos me ha gustado ha sido las primeras 50 páginas, es decir, al principio no sabía dónde iba todo esto, ¿no? Y claro, porque ya se dijo que Tony Durán estaba muerto, pero es que todavía no estaba focalizada la narración en esa muerte, ¿no? Entonces, a mí lo que más me interesó, digamos, fue desde las páginas 50 hasta el final. Porque antes de la página 1 hasta la 50 nos encontramos pues con este mundo rural, así, esta creación de por qué pasó y de algunos personajes que sin embargo no olvidemos que en la literatura la experiencia de algo que pasa antes siempre produce un efecto en lo que pasa después, ¿no? Porque el lenguaje es sucesivo, ¿no? Se construye a medida que avanza el tiempo. Entonces lo pasado siempre repercute en un futuro. Y eso es algo que sucede, ¿no? En esta novela, que yo no veía al principio por qué Pili estaba escribiendo esto y al mismo tiempo se nota también esa maestría, digamos, pero, o sea, las primeras 50 páginas son como que a veces no sabes si vale la pena leerlo, pero yo creo que sí. Después de las 50 uno se engancha más, digamos, ¿no? Y eso es lo interesante de Blanco Nocturno. Bueno, hasta aquí la reseña. Ojalá que te haya gustado. Ojalá que te animes a leer a Piglia. Yo en realidad de Piglia he leído Respiración Artificial, La Ciudad Ausente, El Último Lector, Formas Breves. Y he decidido no traerlas acá en este video porque quería hacer un video un poco más corto, un poco más ágil. Y además, como es un policial, uno no puede hablar mucho de esto, ¿no? Entonces, porque puedes arruinarle pues el juego, este juego de detección al lector, porque el lector en realidad es el que tiene que determinar quién fue aquel el que mató, digamos, o el móvil, esas cosas, ¿no? Entonces, ojalá que te animes a leer a Ricardo Piglia y si lo has leído, si has leído alguno de sus libros, coméntame por favor en los comentarios qué es lo que piensas de Ricardo Piglia, cuál crees que es su mejor novela, cuáles crees que son sus mejores relatos, porque de relatos de él solo he leído Nombre Falso, por ejemplo, un libro de relatos muy interesante sobre, bueno, relatos cortos, ¿no? Y claro, Ricardo Piglia es alguien que fue muy importante, sigue siendo muy importante en las letras latinoamericanas y creo que es alguien en el que se puede confiar, digamos, ¿no? Puedes confiar en él porque su escritura es de alguna forma una ráfaga de frescura, ¿no? Dentro
dentro de las que son las letras latinoamericanas, me parece, por lo menos a mí. No es como Cortázar, digamos, con Rayuela, que va demasiado a un lado, digamos, bohemio parisino, sino que aquí, por ejemplo, en Ricardo Piglia vamos a encontrar muchas cosas que son problemas latinoamericanos más cercanos, ¿no? Eso y la literatura, porque Ricardo Piglia era un gran lector, además de ser un buen escritor, pues era un gran lector. Y eso se nota, por ejemplo, en sus ensayos. El último lector, un ensayo hermosísimo. Y formas breves también que tiene las tesis sobre el cuento, ¿no? Que básicamente es que un relato cuenta siempre dos historias, una historia que es tangible, visible y otra que es secreta, oculta, un enigma, ¿no? Bueno, hasta aquí el video, ojalá que se animen a leerlo y hasta la próxima.